Querida Iglesia Querida, buenas noches. Hoy vamos a tener nuestro estudio de la segunda parte de lo que habíamos iniciado la semana pasada. Un corazón generoso basado en 2 Corintios en el capítulo 8, versos del 3 al 5. Quiero decirles que la Biblia es como un termómetro para medir nuestra condición espiritual y moral, ¿verdad? Delante de Dios. Y una característica que puede identificar a muchos creyentes verdaderos es su corazón generoso hacia los demás. Y para evaluar y saber qué tan generosos somos, bueno, pues este texto de los versos 3 al 5 de 2 Corintios 8, pues nos da mucha luz para podernos evaluar y saber perfectamente en dónde estamos nosotros y sobre todo de que si verdaderamente estamos actuando bien para aquellos necesitados cuando tienen necesidad. Así que podemos ver que en nuestra sesión anterior, pues habíamos hablado del corazón generoso que tenían las iglesias de Macedonia y donde Pablo toma un buen ejemplo para motivar e incentivar a los corintios y unirse a la colecta para ofrendar a aquellos pobres de Jerusalén, quienes eran creyentes pero también estaban padeciendo hambre y severos problemas económicos. Así que el apóstol Pablo, los versos 3, 4 y 5, bueno, habla de esta situación. Y Pablo va a seguir hablando respecto a esta ofrenda generosa y esta conducta que tuvieron los macedonios, y ya que los hace ejemplo para los mismos corintios. Así que me voy a permitir leer de los versos 3 al 5 y dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Bueno, lo primero que podemos ver y lo que el apóstol Pablo estaba observando aquí es que ellos tenían un corazón generoso, pero no solamente lo decían de palabra, sino que estaban dispuestos a demostrarlo con acciones. Así que Pablo está demostrando que estos macedonios han respondido de forma entusiasta, y como testigo ocular, él mismo se percata de la disposición de contribuir y de ofrendar, muy a pesar de que ellos mismos pues eran muy pobres y estaban padeciendo una condición bastante precaria en lo económico, ya que dieron todo lo que podían, inclusive iban más allá de eso. Y entonces esto lo hicieron sin ningún tipo de presión de parte del apóstol Pablo, mucho menos de sus colaboradores, del mismo Pablo, ¿verdad? Y entonces los macedonios siempre estuvieron listos para dar de forma espontánea y hasta suplicaron por poder dar esta ofrenda y así, bueno, compartir todo lo que tenían ellos de lo material con aquellos necesitados de Jerusalén, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo va a resaltar 3 elementos muy importantes, muy generosos de esta ofrenda voluntaria que hicieron los macedonios. Y lo primero que observa el apóstol Pablo es que lo hicieron con agrado. O sea, que no lo hicieron por obligación, tampoco lo hicieron por manipulación, mucho menos lo hicieron por una intimidación de parte de alguna persona. Lo segundo es que lo dieron conforme a sus fuerzas, o sea, estaban dando una parte proporcional de cómo ellos tenían en su haber. Y lo último es que dieron más allá de sus fuerzas, o sea, que estaban dando ellos mismos lo que posiblemente iban a necesitar después. En este último punto, el apóstol Pablo, como lo menciona en el capítulo número 9, en el verso 7, bueno, él dice aquí: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este verso es clásico de leerlo cuando se piden las ofrendas en una iglesia. Y bueno, dice aquí la escritura que debemos de dar con alegría, con amor, desprendidos, no que sea por obligación o porque te estén torciendo la mano, no. Se trata de dar. ¿Y por qué razón? Porque aquí el apóstol Pablo, cuando dice que no sea por obligación, ¿sí?, está diciendo que no sea de mala gana o que sea por una necesidad que tú tengas. Entonces, ¿qué significa? Que entonces la misma ofrenda se convertiría en una ofrenda corrupta
¿Por qué? Porque la motivación de ofrendar para ti sería el dar para después recibir mucho más, o el dar por recibir una multiplicación de lo que le estás dando en las ofrendas en la iglesia. Y entonces el ofrendar no es precisamente como una tanda que se te multiplique, o el melate, o una máquina tragamonedas donde le estés echando monedas y después te sea remunerado. No. Cuando uno da una ofrenda, lo da de forma desprendida, buscando que sea de beneficio y de bendición para otras personas, sin recibir precisamente una remuneración mayor. Es más, lo da uno y es desprendido para que la gente tenga, o para que la misma iglesia se sustente. Esa es la intención de la ofrenda. ¿Por qué razón? Porque nosotros damos de forma desprendida por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces lo damos con alegría, con gozo, con amor, sabiendo de las muchas cosas que ha hecho nuestro Dios por nosotros, ¿verdad? Ahora, el verso número 4 dice ahí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Algo que también está observando aquí el apóstol Pablo es que ellos tenían un corazón generoso, pero estaban aparte rogando cómo ayudar. Entonces los macedonios aquí, primeramente ellos sabían perfecto que el hecho de ayudar a los pobres era un mandato apostólico, como lo menciona en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 2 de la epístola a los Gálatas, en el verso número 10. Les doy un breve contexto respecto a esto. Cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén, ¿sí?, después de haber estado ausentes 14 años, ellos van a un concilio en donde iban a recibir instrucciones de parte de los ancianos, en este caso de Pedro, de Jacobo y todos los que estaban fungiendo como líderes de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos regresan a Antioquía y les están dando instrucciones de cómo se deben de conducir. Entonces aquí el apóstol Pablo en el verso 10 dice, solo nos pidieron, ¿quiénes? Los apóstoles, ¿verdad?, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que esto ya lo sabían los macedonios, que esto era un mandato de parte del Señor. ¿Qué cosa? Ayudar a los pobres cuando están en necesidad. Así que suponemos que a lo mejor el apóstol Pablo, conociendo la pobreza de los macedonios, pues solo habría de mencionar las tremendas necesidades que tenía la iglesia de Jerusalén y los pobres que estaban ahí, ¿verdad?, pero sin ninguna intención de que los macedonios se sintieran motivados o presionados a mandar alguna ayuda económica para Jerusalén. Pero ellos mismos, al escuchar esta necesidad, se sentían en deuda con los cristianos de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque los cristianos de Jerusalén en algún sentido habían enviado o habían compartido las bendiciones espirituales al enviar a Pablo y a sus colaboradores para llevarles el evangelio de Jesucristo. Entonces ellos estaban muy agradecidos de que el evangelio había llegado ya no solamente a su provincia, a lo que es la Macedonia, sino que había llegado directamente a su propia ciudad. Y esto lo podemos ver en Romanos, en el capítulo número 5, la epístola de los Romanos, en el capítulo número 15, versos 26 y 27. Dice así, y esto se lo menciona el apóstol Pablo a los de Roma, y dice, porque Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí el apóstol Pablo está mencionando, así como recibieron esa bendición espiritual, bueno, ellos querían corresponder en lo material. Esta es la forma en cómo el vínculo de los macedonios estaban mostrando su amor y su agradecimiento a Dios, enviándoles inclusive hasta lo que ellos mismos, como ya dijimos, podían necesitar en su momento, ya que ellos vivían en una condición bastante difícil económicamente, puesto que estaban pasando hambre. Y esto, bueno, puede considerar también que nosotros pudiéramos estar en un mismo esquema. ¿Cuál?
de estar en deuda, primeramente con nuestro Dios, y segundo, con aquellas personas que nos compartieron del Evangelio, ¿verdad? Y que pues debiéramos de procurarlos, tal vez no en lo económico, pero sí orar por ellos, saber cómo están, vamos, un acercamiento para que también mostremos un agradecimiento de que si bien Dios nos llevó a sus pies, ellos fueron instrumentos para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación en la persona de Jesucristo. Así que la reacción de estos hombres fue de súplica para poder participar y compartir de lo material con los necesitados de esa ciudad. Esto, lógicamente, que conmovió de forma profunda en el corazón del mismo apóstol Pablo, porque aunque eran recientemente convertidos los de Macedonia a la fe cristiana, bueno, estaban ávidos de responder al amor de Dios, ¿verdad? Y sobre todo su agradecimiento los querían hacer palpable ellos con aquellas personas que también, aunque no los conocían, sabiendo que eran de la iglesia de Jesucristo, bueno, también querían ser un brazo extendido en donde ellos también podían amarlos a través de lo material que pudieran mandar. Ahora, aquí en este verso número 4 podemos ver 4 elementos que tenemos que resaltar. Primero, voy a leer otra vez el verso número 4 y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Aquí habla de 4 palabras importantes. Primero, privilegio. Segundo, participar. Tercero, servicio. Y cuarto, santos, ¿verdad? Y estos 4 conceptos promueven la unidad de coinonía dentro de la iglesia de Jesucristo, tanto de la iglesia de ese entonces, del primer siglo, como la iglesia hasta nuestros días. Entonces, si nosotros pudiéramos explicar estos 4 conceptos ya de forma ya explícita, si vamos a lo primero, ¿verdad? Al decir el privilegio, bueno, pues podemos ver que la vida espiritual en Cristo motiva a ser afortunado en dar, en ofrendar, en entregar algo que sea de bendición para otros. De hecho, la palabra charis, en el original griego, significa privilegio y se refiere a dar y desprenderse de lo propio para bendecir a otros varios, ¿verdad? Ahora, la segunda palabra, que es participar, implica tener el compañerismo y unidad entre creyentes, mostrando el verdadero y genuino amor a Dios. Y número 3, la palabra servicio habla de esta coinonía, de este servicio que todo aquel creyente debe de hacer y dar. Y esto implica participar en servir a los demás humildemente, como el Señor lo hizo en su momento en el tiempo del ministerio que estuvo aquí en la tierra, que antes de ser servido, Él quería servir. Así que podemos ver que el hecho de pertenecer a la iglesia no consiste en tener un nombre dentro de la lista de miembros, ni exhibir el registro de asistentes, o tener un registro de asistencia y decir presente. No, aquí el hecho de ser un cristiano y de participar dentro de una iglesia como miembro es alcanzar a otros con el amor de Jesús y promoviendo esta unidad que Dios nos demanda en nuestro corazón. La última palabra es santos. ¿Qué implica esto? Que todos los creyentes en Cristo, aquellos que han sido redimidos, aquellos que se han arrepentido de todo su corazón, de sus pecados, bueno, pues ellos han sido apartados por Dios para cumplir con una tarea específica y encomendada por mi Señor y Salvador Jesucristo. El verso número 5, mis queridos hermanos, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hay un tercer punto que tenemos que decir y creo que el apóstol Pablo está argumentando. Este corazón generoso estaba superando todas las expectativas, ya que no solamente dieron con alegría, ¿verdad? Con agrado, sino que dieron conforme a sus fuerzas y más aún, más allá de sus fuerzas. Y entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo dice, caray, están superando todas las expectativas. Y es como si el mismo apóstol Pablo pudiera decir, nunca imaginamos lo que estos hombres estarían dispuestos a hacer cuando se enteraron de esta necesidad de los santos de Jerusalén. Entonces podemos ver una acción a la inversa. Y esto normalmente se esperaría que una persona que solicita una ofrenda o
o fondos, ¿verdad?, lo haga a un posible donante o a un candidato que puede donarle para respaldar su causa. Pero aquí fue al revés, porque los donantes estaban pidiendo a Pablo que les permitiesen ayudar a los pobres, pero más aún, esto iba al extremo de que si ellos, si bien no tenían por su condición que estaban, bueno, todavía ellos querían dar más allá, querían ofrendar. Y este ruego de estos macedonios, bueno, demuestra un genuino amor por Jesucristo, pero también una genuina motivación por querer ayudar. Y esto es algo importante, porque esto solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Vean ustedes el mismo verso número 5, que dice ahí, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si los macedonios hubieran respondido donando una pequeña cantidad, o sea, insignificante, como ofrenda, bueno, Pablo habría estado igualmente de agradecido que si no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque él sabía las condiciones en las que vivían, ¿verdad? Todos ellos. Pero ellos fueron más allá de todas las expectativas de Pablo y sus colaboradores, inclusive de nosotros mismos que podemos ver este texto, ya que el entusiasmo, ellos lo hicieron para desplegarse, en dar, en desprenderse. Y claro, lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque primeramente estaban agradecidos con el Señor. Lógicamente que el Señor era el receptor de toda esta gratitud, sabiendo que los dones espirituales que habían recibido de parte del Señor, bueno, habían sido por gracia, y que era una forma inmerecida de recibir todas las bendiciones, promesas y esperanzas que tenían en la persona de Jesucristo. Así que lo que menos ellos podían hacer, sentían ellos en su corazón, es quedarse con las manos vacías y no hacer algo por los necesitados en Jerusalén. Y siendo conscientes de que el mismo Pablo y sus compañeros les habían llevado el evangelio, bueno, pues los macedonios dirigieron su ímpetu también a estos siervos de Dios que habían sido enviados por el Señor. Así también se sometieron al Señor y a los siervos de Jesucristo, y asimismo el apóstol Pablo y sus colaboradores se dieron a estos macedonios en enseñanza, en habilidades para que ellos pudieran seguir aprendiendo, en edificando su corazón. Y podemos ver que entre los dos grupos, ¿quiénes? Los macedonios, su iglesia, y Pablo y sus colaboradores, bueno, se presentó un modelo perfecto de servicio mutuo. Y así lo menciona el apóstol Pablo en lo último del verso número 5. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Con esta frase Pablo expresa que todo lo que ocurre es porque Dios lo ha planeado así para hacer su voluntad. Y nada ocurre fuera de esta voluntad divina de parte del Señor. Entonces, lo que significa que todas las acciones y ofrendas que dieron los macedonios, bueno, lo ofrecieron dirigidos a través de la voluntad del Señor, porque ellos no hubieran tenido ese corazón tan grande para ofrendar si verdaderamente no habitaba en su corazón el Espíritu del Señor, que ponía esa carga en el corazón de los macedonios por dar para aquellos necesitados de Jerusalén. Ahora bien, sabemos que Dios revela su voluntad a todos aquellos que en su momento, bueno, Él desea que conozcan de sus mandamientos, y a través de la predicación del Evangelio, como también de la lectura de la Escritura. Él está en control de todo lo que sucede, pero también dirige y guía a su pueblo para que pues viva en una vida de gratitud siempre delante del Señor. Y mientras más cerca pudiéramos estar nosotros en comunión con la lectura del Señor, entre hermanos en Cristo, más grande se ensancha nuestro corazón, y sobre todo vamos a poder ser más generosos como el Espíritu de Dios demande de nuestro corazón. Así que debemos de considerar que Cristo debe de ser el centro de nuestra vida, mis queridos hermanos, de modo que Él pueda siempre recibir la gloria, la honra, la alabanza, y todo lo que nosotros tenemos debe de ser para Él. Y la mejor
manera de hacerlo es teniendo un corazón generoso delante de Él y delante de los hombres. ¿Cómo? No solamente con palabras, sino con nuestras acciones, buscando tan solo agradar a Dios y sobre todo dar como estos hombres macedonios que lo dieron para todos los necesitados. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos siga instruyendo a través de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das para poder exponer de tu palabra. Rogamos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos ministres y que nos permitas estar a tus pies en todo tiempo. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios les guarde, queridos y amados hermanos y hermanas.